Cámbialo ya. Simplifica tu mundo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de VAR TV Podcast. Hoy quiero arrancar el programa como se debe, porque en las últimas ediciones presento, nos saludamos y empezamos el debate y me olvido de todo lo demás, así que vamos a arrancar como se debe. Como siempre, invitarlos a que se suscriban al canal, abajito en el botón rojo para que se suscriban, activen las notificaciones al lado en la campanita para que les llegue cada vez que subamos contenido nuevo a la plataforma y que nos sigan a través de las redes sociales, @bartv_podcast, en Twitter e Instagram, que siempre estamos subiendo información de lo que publicamos en nuestras cuentas. Y como siempre, el saludo para Tomato Studio Lab, @Tomato Studio Lab, nuestro estudio de musicalización. No todos pueden contar con una musicalización propia. Nosotros, por suerte, tenemos a Tomato Studio Lab. Y como siempre, también el saludo a los amigos de Cámbialo Ya, la mejor agencia de cambios acá en Argentina. Si quieres enviar dinero a Venezuela, comprar divisas, hacer cualquier tipo de transacciones, pues Cámbialo Ya está para ti. Y de verdad son súper confiables y responden al toque. Y bueno, están en un montón de países también de Sudamérica. Así que los invito a que busquen en Instagram su usuario, que es @Cámbialo Ya oficial. Y ahí se pueden enterar de todos los tipos de cambios y gestiones que pueden hacer con ellos. Dicho esto, ahora sí, puedo arrancar porque siempre se me olvida el tema de los agradecimientos, así que vamos a arrancar con el episodio de hoy. Ya desde hace unos segundos están viendo en pantalla a Antonio Quintero. Ya lo tuvimos una vez acá en VAR TV, en una cápsula que subimos acá en el canal. Si quieren chequearlo, pueden ir a esta tarjetita que está acá y van a ver ese programa que tuvimos con Antonio Quintero. Abogado, especialista en Derecho Deportivo, gran amigo de la casa. Y bueno, para darle introducción, saludarte, Antonio, y gracias de nuevo por prestarte en estos minutos para charlar con nosotros. ¿Qué tal? Saludos a ustedes, gracias por la invitación. Hey, tenías ya unos cuantos meses sin aparecer por acá y de nuevo te llamamos por un tema que, bueno, lamentablemente siempre que te llamamos por temas polémicos. No sé si es porque por tu oficio. Pero eso es lo que vende más, eso es lo que vende más. La verdad, Antonio, es que cada vez que estás acá es porque hay un peo muy grande. No hay algo bueno, no hay algo bueno. Hay algo muy bueno. No, bueno, pero Antonio siempre es la luz, es esa luz que nos guía ahí para entender un poquito más la situación y para ya entrar en contexto y que los que nos están viendo sepan de qué vamos a hablar, pues es evidentemente de la situación actual que atraviesa el fútbol venezolano, que no es nada nuevo, porque el fútbol venezolano va de tumbo en tumbo, lamentablemente. Por ahí resultados esporádicos en lo deportivo, por ahí algún triunfo de la selección siempre nos hace olvidar un poco que en verdad la estructura del fútbol venezolano es muy endeble y que hay integrantes en el fútbol venezolano, llámese directivos, no quiero ser específico en directivos de qué, puede ser la federación, de equipos, lo que sea, que bueno, lamentablemente están velando por sus intereses antes del beneficio en común o del interés común, que es que el fútbol venezolano crezca. Y hoy el fútbol venezolano está atravesando de nuevo una tormenta entre comunicados que van y vienen en torno a la Federación Venezolana de Fútbol, a su presidente encargado. Es encargado todavía, ¿no, Antonio? Hasta que termine el periodo, ¿no? Jesús Berardinelli. Y nada, en principio, Antonio, para que entremos en ese contexto, ¿de dónde estamos ahora? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el tema en esa relación de poderes o esa lucha de poderes entre la Liga Fútbol y la Federación Venezolana de Fútbol? Ya después entraremos en preguntas más específicas, pero un panorama a macro modo, digamos, de lo que está pasando ahora. Bueno, yo hoy en día, si hay una disputa entre la FBF y la Liga Fútbol, pareciera que no es tan fuerte en el sentido de que la Liga Fútbol está reuniéndose con la FBF. Se reunió el viernes, han empezado a llegar a acuerdos. Creo que la disputa hace semanas fue medianamente zanjada porque la Liga Fútbol vino a la FBF sin ninguna explicación y sacó un comunicado de FIFA después de 3 reuniones con la Liga Fútbol donde habían hecho una serie de acuerdos y de repente la Liga Fútbol recibe una desacreditación pública sin mucha lógica y obviamente dice, bueno, está bien, yo no soy el que mando, yo lo sabía, lo estaba conversando contigo, ya teníamos 3 reuniones conversando, tú querías desacreditarme públicamente por alguna razón, bueno, organiza la broma tú, pues. Y entonces ahí la federación reculó y dijo, bueno, yo simplemente quería decirte que yo era el que mandaba, pero no que no estuvieras con nosotros. Bueno, entonces ¿para qué sacaste la otra carta?
Pero a partir de ahí yo veo que la cosa ha ido medianamente bajando. Lo que se ha incrementado son otras cosas, que no sé si tienen que ver con la Liga Fútbol, pero no creo que la Liga Fútbol tenga control de estos temas en lo absoluto, porque tienes un tema con la Comebol, donde la Comebol sacó un tema de que no se pasó el test de idoneidad, y luego tienes directamente un tema con el Estado venezolano, donde se está investigando al presidente encargado de la Federación, Jesús Berardinelli, por una serie de mala administración de fondos públicos, ¿no? Entonces, Antonio, esos son los temas. permíteme que te interrumpa, disculpa. Me gustaría, porfa, que nos explicaras lo que es el concepto de idoneidad, para que la gente entienda, porque la gente lo lee y dice, el presidente de la federación no pasó el test de idoneidad, no pudo votar. Y la gente repite como el loro, ¿no? ¿Qué es exactamente el test de idoneidad para que la gente sepa? Bueno, recuérdate que tenemos que estudiar un poquito de historia para entenderlo, pero hecha corta es, acuérdate que en 2010 y 2011 hay unos escándalos grandes en la FIFA, primero por entregarle la sede a Qatar, segundo por la reelección de Joseph Blatter, a pesar de una disputa fuerte con Bin Hammam, quienes lo descalifican, y ahí viene una reforma total de la FIFA que se empieza a ejecutar en 2013, pero es un desastre, personas que renuncian, cuestiones, y ya llega en 2015 otra vez una segunda reelección en Joseph Blatter, que él mismo tiene que dejar en 2016 porque el problema era insostenible después de que ocurre el FIFA Gate en 2015, donde se llevan preso a Esquivel. Una de esas reformas muy importantes fue establecer una serie de exámenes que tenían que pasar los dirigentes que iban a ir a la FIFA, que se llamaba el test de idoneidad. Y en resumidas cuentas, porque el test de idoneidad va a investigar varios factores, pero en resumidas cuentas, lo que quiere decir el test de idoneidad es que el directivo no solo debe ser bueno, sino que también debe parecer que es bueno. Ambas dos cosas. Es decir, nos importa que estés calificado para ejercer el cargo y que además tengas buena reputación. Y entonces después se analizan varios puntos. Por ejemplo, conflicto de intereses, independencia gubernamental y de otros órganos. Se analiza el tema de tu reputación, se analizan los juicios éticos y penales que tenga, entre otras cuestiones, en resumidas cuentas. Pero la idea eso no lo superó superó Berardinelli. Eso no lo superó Berardinelli, según la Comebol. Exactamente. Exactamente, en este caso no sabemos por qué no lo superó, podemos especular muchas cosas, podemos especular sus antecedentes penales, podemos especular denuncias que tiene por todos lados, podemos especular muchas cosas. No sabemos exactamente a ciencia cierta cuál es la razón de por qué no le dieron la idoneidad. Lo cierto es que yo no tendría, si yo pudiera votar en la federación, no votaría por nadie nunca que tenga antecedentes penales. Y mucho más cuando la reputación del fútbol venezolano está tan golpeada, y es una de las cosas a recuperar. No solo para la federación, sino para los clubes, para los jugadores, para los árbitros, para los periodistas, para todos. Es necesario que la reputación del fútbol venezolano empiece a ser cuidada, y lo que está es barriendo el piso con ella de todas las formas posibles en este momento. Sí, bueno, en definitivas cuentas, eso es la idoneidad. Estar capacitado para el cargo y además que tengas una buena reputación. En resumen. Antonio, cuando tú vas a la página de FIFA y buscas el directorio general de las federaciones en el mundo, ves que la Federación Venezolana de Fútbol tiene su organigrama y los cargos son totalmente distintos al que nos muestran en Venezuela. Porque, por ejemplo, para FIFA no está inscrito Pedro Infante y hay otro directivo que tampoco está inscrito por el tema de la injerencia política. Ya sabemos que Pedro Infante es ministro del Poder Popular para el deporte. ¿Cuál es válido? ¿El que presenta la federación ante todos o el que FIFA muestra en su página? Te lo digo por el tema de que ahora hay una pelea política que es muy clara y se está mostrando con esta guerra de comunicados. Yo voy a aprovechar para aclarar unas cosas aquí con esta pregunta que me haces, que es muy buena. Número uno, para la FIFA el legal es el que ellos ven. Para la Federación Venezolana el que es legal es el que ellos ponen. Esos son jurisdicciones distintas. Ya tú sabes que en FIFA Pedro Infante no va a poder actuar, ni el general Berardinelli, ni el otro general Gilberto Velasco no van a poder actuar. Ni nadie del gobierno va a poder actuar dentro de la FIFA. ¿Okay? Y si Berardinelli efectivamente ya notifican de la demanda
a Conmebol y todo esto y no pasa la idoneidad, tampoco va a poder estar en FIFA, de ninguna forma, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que explicar algo, porque ayer se estaba diciendo algunos directivos de manera ridícula que si sale el presidente actual de la federación, todo queda en manos de Pedro Infante, y eso es completamente falso. Si bien es cierto que la elección destinó y determinó que el presidente era Laureano González, el primer vicepresidente era Jesús Berardinelli, el tercer vicepresidente, el segundo vicepresidente era Pedro Infante y el tercero era el general Reinaldo Berardinelli, teniendo esa situación en cuenta, ¿qué es lo que sucede? Que al salir el presidente, de acuerdo a los estatutos de la federación, artículo 70 y siguiente, tiene que subir el primer vicepresidente. Y ese primer vicepresidente, que fue elegido como primer vicepresidente, no como presidente de la federación, simplemente pasa a ocupar la ausencia de un cargo. ¿Okay? Ahora, el segundo vicepresidente no pasa al primero. Y además de eso, el artículo 72 te dice claramente que si el primer vicepresidente se retira, es decir, si hay ausencia absoluta del primer vicepresidente por enfermedad, porque se va, porque renuncia, por cualquier razón, entonces se tienen que hacer elecciones. ¿Qué significa esto? Que en ninguna de las situaciones la federación queda en manos del gobierno, porque se tienen que volver a hacer elecciones y nadie del gobierno puede presentarse esta vez, porque corrigieron los estatutos y volvieron a arreglar de que nadie del gobierno puede presentarse. Entonces, ¿qué significa esto? Que la federación no puede caer en manos del gobierno en este momento. Lamentablemente. Por la situación que está, FIFA no lo va a permitir y Conmebol mucho menos. Y eso hay que aclararlo, porque se repite como loro también. Sí, no, por eso te digo, porque FIFA muestra uno ante el mundo y la federación muestra otro donde hay 2 o 3 personas que no están en el de FIFA. Entonces, como hay una ola de rumores, como todo, entonces vienen las distintas versiones y es para aclarar y muy bien que lo has hecho, porque no todos saben esto que estás aclarando. Y sí, y regularmente la gente va hablando dentro de lo poco que pueden conocer. Ojo, no digo que sean ignorantes en el tema, digo que no es algo que regularmente la gente común maneja. Y lo máximo que manejan es que primero va a la federación, después te meten que sea al IND y después te meten al Ministerio del Deporte, porque casi siempre es así en esa escala. Entonces, hay gente que también estaba diciendo que podía pasar a manos del IND también, porque también lo escuché. No, pasa que no puede Antonio, política. Te quiero hacer una pregunta. Ayer la federación sacó un comunicado a la opinión pública donde dejan uno de sus párrafos que no ha recibido plata de FIFA desde hace un par de años para acá, debido a que precisamente está Pedro Infante. Es más, te leo el párrafo, es más, aquí lo estaba buscando, no sé si la luz me deje ver, creo que no. Bueno, son 500 párrafos. Pero no, bueno, básicamente dice que no ha recibido recursos provenientes de FIFA, porque, aquí está la frase completa. Ajá. Nuestros recursos económicos provienen de la administración de nuestro patrimonio, bla, 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 derechos de televisión nacional e internacional, patrocinio deportivo, etcétera, así como de recursos provenientes de FIFA, los cuales se encuentran bloqueados por más de 2 años por contar en nuestra directiva con personas expuestas políticamente. ¿Qué tan cierto es eso de que la federación, no sé si lo maneja o no, va a preguntar random y si no lo sabes, está en tu derecho a no saberlo. Pero o sea que yo me estoy enterando ayer en este comunicado que manda la federación que no le entra dinero de FIFA a la federación por tener a Pedro Infante y al general Berardinelli en su nómina como integrantes de la directiva. Y permíteme sumarle a eso, si tiene que ver directamente con el bloqueo que tiene el país para el ingreso de divisas por parte del gobierno de Estados Unidos y los aliados. Bueno, yo creo que puedo hacer más preguntas en vez de que afirmaciones, ¿no? No estoy yo dentro de la federación o no soy asesor legal para saber. Era solo si sabías el por qué o estabas empapado del tema, ¿no? Obviamente. No. Sí lo sé, pero sabes. no es algo que me corresponde a mí decirlo. No, listo. Si no se puede, no se puede. Yo simplemente lo que te puedo decir es que, número uno, la federación ha recibido dinero de la Conmebol. Si recibe dinero de la Conmebol y ha podido distribuir, significa que ha podido recibir dinero también de la FIFA. Esa es la primera lógica que me hace. Obviamente,
Y para aclarar algo también, recuerda que en la fecha FIFA la federación también recibe dinero por concepto de viáticos y logística, que todas las federaciones del mundo cuando juegan una fecha FIFA lo reciben, que es una alta cantidad, y la ha recibido, porque si no, no se pueden jugar los amistosos O sea, y partidos oficiales. a lo que quería llegar con esta pregunta, Antonio, para después repreguntarle de nuevo, es que qué tan cerca estamos, si se ve en el panorama o no, ojo, desde mi ignorancia, qué tan cerca estamos de una desafiliación de FIFA si esto continúa así. O si no estamos cerca y es pura habladuría, no sé. Estamos cerca de lo que yo creo que puede ser una intervención de FIFA, que no es lo mismo que una desafiliación. Pero simplemente para terminarte el tema, obviamente que es muy factible que haya cuentas de la federación que estén bloqueadas en virtud de la conexión con el gobierno venezolano, teniendo en cuenta los decretos que hayan sacado Trump en los Estados Unidos prohibiendo las relaciones con los venezolanos. Así que eso es completamente lógico. Pero por otro lado, se han sabido gestionar ciertos recursos, porque si no la federación no estuviera donde está, no estuviera dando a todas las asociaciones $5,000, que no es a todas, a unas cuantas, y además pidiendo, tú sabes, a cambio estos videos y estos No hubieran contratado a comunicados. Peseiro. Oficinas nuevas, esa es la nueva. No sé exactamente, pero a mí me parece que hay esquemas de trabajo. Entonces, puede que haya algunos esquemas bloqueados, puede que haya unos esquemas no bloqueados. Y respecto a la pregunta, primero hay que explicar qué es la desafiliación, porque legalmente no existe tal cosa. Legalmente se entiende como suspensión o expulsión. Son estos dos conceptos. Entonces, suspensión es básicamente lo que comúnmente conocemos como desafiliación y significa te apartamos del mundo. No juegas Que más ya pasó Copa una vez. Libertadores. No, no ha pasado. Han venido amenazas, porque la del Pero 86 fue una amenaza, Pero en el la del 74 no se 70. juegan las eliminatorias y no se jugó la Copa Libertadores del 73 los equipos venezolanos. Sí, pero el 74, según mis estudios, si pasó, fue muy, muy corto, según lo que Sí, recuerdo. un año. Y luego fue la del 2000, y era una institución, o sea, no era exactamente legalmente a la que es hoy en día, que es mucho más evolucionado. Claro. Y la del 2005, que también fue una amenaza. Pero la mayoría fueron amenazas, casi no tuvieron consecuencias contra el país en general en ese momento. Entonces, la desafiliación es una suspensión. La suspensión te aparta temporalmente de la FIFA. Y eso significa no árbitros internacionales, no partidos internacionales, no cargos internacionales. Entonces, todos los cargos que tiene la federación internacionalmente los pierde. Todos. No puedes estar en la Conmebol. Ahí sí definitivamente olvídate de votar en la Conmebol. No puedes estar en las comisiones de apelaciones de FIFA. No puedes estar en nada de esto. Árbitros internacionales se pierde. Transferencias internacionales de Venezuela para afuera se pierden. Todo esto. Ahora bien, la ¿Y en lo suspensión... deportivo, Antonio? ¿Y en lo deportivo? Bueno, Para justamente hacer- lo que estaba diciendo. Copa Libertadores, eliminatorias, etcétera, etcétera. Amistoso. Amistosos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la suspensión la pueden decretar rápidamente por, ¿cómo se llama? Violación grave de las obligaciones de una federación miembro. ¿Qué es una violación grave de las obligaciones de una federación miembro? Nadie lo sabe. ¿Qué es la injerencia de tercera? Nadie lo sabe. Son conceptos jurídicos indeterminados que la FIFA llena como le parece. Son conceptos jurídicos subjetivos que ellos llenan como les parece para cada caso. Yo lo que he podido estudiar en más de 100 años de casos de desafiliación es que generalmente cuando destituyen una junta directiva, el gobierno o un comité olímpico, porque también lo he visto en parte de los comités olímpicos de diferentes países, o intentan imponer a alguien a la fuerza, o nombran comités reorganizadores a la fuerza, cosas así, es que se produce la injerencia gubernamental y entonces es allí cuando la FIFA había amenazado con suspensión. Ahora, ¿qué tiene de límites? Y lo tengo por aquí anotado porque es un concepto complicado jurídicamente. ¿Cuáles son los límites de este concepto? Porque no es que puedo opinar lo que yo quiera. No, tiene su límite que también es subjetivo. En este sentido, estos conceptos indeterminados, su límite es que su interpretación no sea arbitraria, no sea groseramente desproporcionada, no sea irracional, no sea perversa, no sea de otra forma fuera de los márgenes de la discreción, no sea tomado con mala intención o sin el debido proceso. Hasta ahí tiene límites la FIFA. ¿Okay?
Ese es para el concepto de suspensión. El concepto que además te la pueden decretar ahorita y en el próximo Congreso te la tienen que ratificar 3/4 partes de los miembros presentes, que ya no sería el presidente de la FIFA, sino los demás miembros presentes. Y luego está la expulsión, que básicamente es cuando te sacan definitivamente de la FIFA, como le ocurrió a Sudáfrica, por ejemplo, como le ocurrió a un país llamado Bohemia en los años de 1920, más o menos, y te expulsan definitivamente de la FIFA. Violas gravemente tus obligaciones, hay una votación y en esa votación te sacan. También le ocurrió a China en algún momento, etcétera, etcétera. ¿Estamos cerca de la suspensión probable o no? ¿Estamos cerca de la suspensión o no, no? en mi opinión, yo no lo creo. En mi por opinión, ejemplo, yo creo, Sí, Antonio, tranquilo. en mi opinión, yo creo que estamos cerca de una nueva institución que desde el año 2014-2015 se está utilizando, que se llama la intervención, que está en el artículo 8 de los estatutos de la FIFA, que básicamente dice que cuando se presentan estos problemas, el Consejo Directivo de la FIFA puede directamente intervenir y nombrar una comisión reorganizadora, normalizadora, que arregle todos estos problemas durante un periodo de tiempo. Le pasó a Argentina, le pasó a Uruguay, le ha pasado a Madagascar, le ha pasado a la Confederación Africana de Naciones recientemente el año pasado, le ha pasado a un montón de países, a Camerún, a Ghana. Entonces, yo creo que la FIFA está últimamente utilizando más esta comisión reorganizadora y sé que ya hay gente fuera internacionalmente pensando en esta solución. No significa que es la que vayan a tomar, pero al menos está en la mesa. Y esta intervención, Antonio, viene directamente hablando de organizar las jerarquías, estatutos, este tipo de cosas, o va más de la mano de una contraloría, números, o ambas cosas inclusive. Primero es pacificar los problemas que hayan aquí, ¿no? Que hay algunos que yo veo que se pudieran estar calmando, pero por otros lados veo que no. Y luego tienes una serie de asuntos que pacificar. Luego, si hay algún acomodo que hay que hacerle a los estatutos de la federación, se le hará. También arreglar competencias se hará. Es decir, es intervenir y empezar a ordenar todos los problemas que haya para que desaparezca el conflicto, que es lo que puede ocurrir. La pregunta es, ¿la FIFA considerará que aquí hay conflicto para hacerlo o no? Y ya eso es difícil de decir, es una opinión de ellos. Yo pienso que sí se está considerando y que todos los días estamos más cerca. Además, una intervención no haría que los clubes queden fuera de Copa Libertadores, no haría que la selección quede fuera de las eliminatorias, sino que permanecería todo igual, simplemente que el tren directivo que está sale y se pone uno temporal. Entonces, y yo creo que esa puede ser una solución mucho más lógica al tema. Por ejemplo, ha pasado en otros deportes en Venezuela, hace unos 6, 7 años pasó con el tenis, que el gobierno decidió hacer una junta de intervención nombrando una directiva del gobierno como tal. Si, por ejemplo, mañana llega el gobierno y dice, Berardinelli, no puedes seguir ejerciendo como presidente, y dice, yo coloco el presidente que a mí me dé la gana, ahí sí interviene FIFA, ¿cierto? Obvio. Sí, pero tú a menos que no se haga la vista gorda. ¿Tú crees que el gobierno, con la situación de crisis que tiene, con los temas que tiene encima, se va a atrever a hacer a eso? Porque no, una cosa es que lo haga una federación pequeña o con menos poder, que lo haga con una federación que es mucho más importante para el país. Porque, y me disculpan todos los demás deportes, atletas y dirigentes, pero el fútbol es uno de los deportes más populares en nuestro país. Estoy hablando simplemente de popularidad. Y es la federación internacional más pesada que tenemos en el país, la del fútbol. En cuanto a deporte. Bueno, no sé, yo conozco un par de federaciones que son pesadas internacionalmente de parte de Venezuela también, por ejemplo, boxeo. Pero independientemente de eso, lo que quiero decirte es que yo veo poco probable que pueda haber una intervención gubernamental como tal, porque sería como un problema que nadie quiere y una mala... Yo creo que si lo van a hacer, lo harían inteligentemente de otras maneras, pero no de frente y no, pero así yo de creo, forma... pero yo creo que sería un error. Hay antecedentes. Yo creo que vale la pena, tal cual. Hay antecedentes. Venezuela es el país de lo posible, Antonio. Entonces, no está de más poner en la mesa ese caso, porque hemos visto cada cosa y no creo que el fútbol se vaya a salvar de cada cosa que hemos visto en Venezuela en los últimos tiempos. Pero
es un tema de probabilidades, ¿no? Entonces, Claro. yo no estoy excluyendo ninguna probabilidad. Mañana pueden suspender a Venezuela o le pueden decretar una junta interventora o pueden no hacer nada como no han hecho hasta ahora. Y las tres son probables. Ahora, ¿cuál tiene mayor probabilidad de ocurrir? Eso es lo que yo estoy tratando de decir. ¿Que el gobierno puede hacer eso? Sí, puede hacer lo que le dé la gana y la FIFA puede desconocer todo lo que haga el gobierno también. Pero la pregunta ¿es probable? Claro. Esa es la pregunta a la que La dejamos en la estoy- mesa picando. Ahora, Antonio, voy cambiando un poco el rumbo. O sea, seguimos sobre el mismo tema, federación, liga, FIFA, desafiliación, no, tal. Bueno, que ya nos explicaste que no es desafiliación, sino estas tres formas de intervenir por parte de FIFA, ¿no? Ahora me voy más a la liga fútbol. Sé que hay una lucha interna de poder tanto en la liga como en la federación, pero ¿por qué sale ahora la federación a desacreditar o a decirle de algún modo a la liga que no tiene autoridad para nada, cuando en los últimos años habían trabajado mancomunadamente y incluso la liga ha tenido potestad para decidir muchas cosas? Por ejemplo, la federación le cedió el tema de los derechos de televisión, que lo manejó la liga como tal. Entonces, pero de un segundo a otro, como que bueno, ya no, como que me cansé de ti, me cansé de esta falsa amistad, no tienes poder, no tienes poder para nada. Al final es qué tan legal es, ¿no? Pero qué tan formada está una liga en Venezuela, que para mí es nula, ¿no? Pero quiero saber tu visión. Bueno, la liga no es nada nula. Te diré No, que la no, liga tiene unos estatutos bien legal, no, registrados por del año eso, 2017. legalmente yo Y sé que está, pero digo que en la práctica no. En En la su práctica mira, la. participación, claro. tiene unos estatutos de 2017 de los cuales yo puedo estar molesto y orgulloso al mismo tiempo, porque nos tocó en 2015 y 2016 redactar esos estatutos y después Yo me hicieron acuerdo, todo el... Antonio, cortito, yo me acuerdo la primerita reunión que se hizo, todos los equipos en el Hotel Tamanaco, tú estabas ahí, yo estuve, por suerte, creo que era el único periodista en esa sala, estaban todos los presidentes de los 20 equipos del fútbol nacional, tú estabas delante de todos explicando que era una liga cerrada, que era una liga abierta, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, bla, 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 bla. Yo era el único periodista dentro de la sala, con suerte tuve la posibilidad de estar. Y yo recuerdo que tú estás empapado del tema de la liga desde que se hizo la primera reunión de todas. Por eso te hago la pregunta, y yo sé que está basada legalmente la liga, pero a día de hoy, con esta disputa de intereses, ¿cómo está el tema, el panorama? Sí, bueno, simplemente para terminar lo que estaba diciendo era que en ese momento me tocó hacer los estatutos y después yo tuve que salir y separarme por una serie de asuntos que no vienen al caso y mocharon todos mis estatutos, pero era parte del trabajo que yo hice. Es decir, le quitaron parte y broma en negociaciones Claro. con la federación y lo que era, en ese momento estaba liderando mucho Zamora y Caracas ese tema y de repente fue el Deportivo La Guaira y Metropolitano quienes como que lideraron el último paso final y se olvidaron del trabajo que se había hecho antes. La liga está bien conformada, tiene su registro del IND, tiene todo eso. Ahora bien, una cosa es su conformación, otra cosa es su relación con la federación y el reconocimiento que hay con la federación. La federación le da un reconocimiento a la liga como un ente que tiene varias facultades en sus estatutos, en sus reglamentos. Si te vas al reglamento de competencias de este año, que lo eliminaron, bueno, ese reglamento de competencias contemplaba un montón de cosas y decía la palabra Liga Fútbol en el artículo 2, en el artículo 8, en el artículo 9, eso es que me acuerdo, pero hay varios artículos. Entonces, y le da varias facultades a la Liga Fútbol. Entonces, obviamente estaba pasando algún problema entre la liga y el presidente encargado de la federación y ese problema conllevó a eso. Ahora, si tú te pones a analizar los hechos, no es como un poco desproporcionado, porque si tú te pones a observar, la Liga Fútbol se reúne en junio, después de que el presidente decreta que ya no hay más torneos, se reúne en junio. Luego se reúne comenzando julio. Incluso se reúne el 2 de julio, un día después de la carta, pero la carta todavía no es pública. Ni que yo sepa se la muestran a ellos, pero no lo sé realmente. Y luego se reúnen el 8 de julio. Y el 8 de julio, luego de esa reunión, la federación saca la carta. Entonces, si has tenido acuerdos en junio, en julio comenzando, en una tercera reunión, luego ¿para qué sacas la carta? No lo sé. A mí me parece que ahí hay Ahí. una falta de confianza propia del presidente, porque,
cuando tú tienes confianza en ti mismo, no le tienes que decir a nadie qué tan bueno eres y qué tan protegido estás. Tú simplemente ya los demás lo saben. No Entonces, tienes por qué remarcarlo. Entonces van y sacan una carta de FIFA donde dice, hermano, hazme una carta donde digas que yo soy el que mando aquí. Es como que el niño que no lo quiere en el colegio, pero le dice al director que lo apoye. Básicamente, pero es justamente eso. O sea, yo veo que cuando tú necesitas reafirmar que tú tienes poder, es porque no lo tienes. Claro, es así. Bueno, justamente eso, Antonio, me da pie a una pregunta que yo tengo. En los últimos días también salió un comunicado de la federación en donde habla básicamente de la denuncia pública que han hecho los muchachos de la sub-20 sobre las deudas que tienen con respecto a los premios que ellos ganaron, si mal no recuerdo, en el Mundial, ¿no? En el Mundial de Fútbol que disputaron. Hay una parte que llama bastante la atención, que es en donde dice, bueno, en el párrafo de arriba, exhortan a los jugadores a aportar toda evidencia que posean del caso concreto, porque aparte de la denuncia, es que ellos dicen que hay personas que ya recibieron el premio y que ellos no. Entonces, los exhortan a que proporcionen todas las pruebas correspondientes. Pero después, en el párrafo de abajo, que es el que le hace ruido a medio mundo, dice: debemos recordarle que la omisión de este deber podría ser sancionado con el contenido del artículo 25 del Código de Ética, que hace referencia a las declaraciones públicas difamatorias sobre la FBF o cualquier otra persona sujeta a la mencionada norma. Las personas, cuando regularmente leen esto, lo primero que entienden es presión, vamos a llamarlo así, coacción, de la federación hacia los muchachos de la FUTB. Si tú tienes, lo que tú decías hace rato, si tú tienes poder, no hace falta que lo estés presentando cada vez que tengas una oportunidad, ¿no? En base a esto, ¿qué marco legal o qué posición pudieran adoptar los muchachos de la sub-20 con respecto a esta situación? Porque entiendo que todos lo entendemos de la misma forma. Están de alguna manera tratando de que los muchachos ya dejen de hacer denuncias al respecto. Bueno, es un tema muy, muy complejo, en verdad. En verdad no me daría la hora para discutirlo. Quizás podemos hacer una tesis doctoral sobre la prohibición. El proyecto final. ¿No tienes ganas de hacer otro posgrado, Antonio, para que lo hagas con ese tema? Lo que pasa es que este tema tiene muchas aristas. Es un tema complejo porque hasta qué punto tú tienes tu libertad de expresión. Claro. Y ese es un punto debatible, porque primero mucha gente piensa que existen derechos absolutos y eso no es verdad. No existen derechos absolutos, ¿ok? Correcto. Ni la vida es un derecho absoluto. Si usted es combatiente, usted lo pueden matar y nadie te puede hacer nada, de acuerdo a los protocolos de Ginebra, por ejemplo. Y el derecho más cercano a ser absoluto es el derecho a la tortura. Entonces, sí, fíjate tú, hasta dónde llega esa libertad de expresión es complejo. Entonces, si tú pudieras seguir haciendo tus denuncias públicas, llega un momento en que uno pudiera aplicar una cuestión que se llama non adiplentis contracto, que es básicamente un principio de derecho civil donde dice, si tú no cumples, yo no cumplo. Si tú no quieres que yo no diga nada público, págame. ¿Entiendes? Entonces, y eso pudiera ser así, y eso se pudiera utilizar. Pero es claro que hay una medida de coacción, sino para que lo menciones en la carta. O sea, es claro que es una medida de por favor, no sigas comentando esto públicamente, sin la palabra por favor, porque es bastante directo. Sí, pero no, está para todos claro que es así. Y porque la gente también piensa de que, ay, mira, no pueden jugar más con la selección, lo van a vetar, que pasó mucho tiempo que... Por eso te digo, la gente lo piensa y era para aclarar este tema. Claro. Yo tengo una pregunta con respecto a la liga, la federación y el futuro del fútbol venezolano como tal. ¿Crees que se juegue en el 2020 con este toma y dame? No lo sé, deseo que sí se juegue. Creo que es lo que menos problemas va a traer al fútbol venezolano y honestamente es necesario que se juegue. Es necesario que se juegue. Si no se juega,
la implosión va a ser 10.000 veces mayor de la que está pasando, porque todos los equipos van a sacar sus armas y van a matarse por los cupos a Copa Libertadores, Copa Sudamericana y todas estas cuestiones. Entonces, claro, el fútbol profesional pudiera implosionar si no se da. Lamentablemente es un riesgo grande, y ahí es cuando tú empiezas a observar muchas cosas, ¿no? Porque se habla mucho de la pelea federación y clubes, que si bien es cierto, pudo haber estado, yo veo que pareciera que caminan de la mano a llegar a un acuerdo ahora. No sé si es verdad, no estoy en esas reuniones, no lo sé. Pero por otro lado, sabemos de que hay una división interna tanto en la federación como en la liga. Hay varios clubes que no están de acuerdo con todo lo demás. Por ejemplo, el otro día vimos una reunión que convocaron y se presentaron Atlético Venezuela y Caracas Fútbol Club. Entonces ahí tú observas y tú ves un pequeño quiebre, y hay un par más. Por otro lado, observas que las asociaciones no están todas con el presidente de la federación. Para empezar, hay varias que están intervenidas y uno dice, bueno, pero si votaron en 2017 por ti, ¿cómo es que ahora no las reconoce? O sea, es como, es lo que se conoce en derecho como venire contra factum proprium, que es ir contra la doctrina de los actos propios. Entonces, te reconozco cuando quiero y cuando no, no. Y además hay gente que está como alabando al presidente y por detrás hace otras cosas. Entonces, y uno lo sabe, Mira, eso ha sido así, no Antonio. Eso pero ha sido es así, Antonio, desde que estaba el padre de la criatura al frente de la federación. Y con esto vamos a ir cerrando, porque te quería preguntar también que sé que viste la encuesta que hizo Daniel Prat en Twitter, de si pudieras votar por alguno de estos para presidente de la federación, ¿por cuál votaría? Y puso evidentemente al anterior presidente de la federación, que es Rafael Esquivel, al que se apartó, digamos, en este momento, que fue Laureano González, al actual presidente encargado, que es Jesús Berardinelli, y al segundo vicepresidente, Pedro Infante. ¿Por cuál votaste tú? No, yo voté simplemente, honestamente, para ver los resultados. Pero el voto secreto. El voto secreto. Pero no, te lo voy a decir con mucha sinceridad. Yo quisiera que él hubiera incluido otro, porque yo no hubiera votado por ninguno de los cuatro. Claro, a mí me parece detestable los cuatro. El menos malo es Esquivel, sin duda alguna, pero hay un problema. Mira, ya va, pero escucha, pero mira el grado en el que no me dejas hablar. Ya va, pero mira el grado. No, pues es que pienso igual que tú, pero ya va, pero mira el grado en el que estamos, que decimos que un corrupto confeso es el menos malo. Fíjate el grado en el que estamos. Bueno, pero es que te explico, el menos malo es Esquivel, pero también tú lo puedes evaluar en base a contexto. Esquivel no enfrentó nunca el contexto que se está enfrentando ahorita. Y la pregunta es hasta qué punto tuvieron la culpa estos de enfrentar este contexto, porque ellos también, fue una decisión de Laureano dejar entrar al Estado adentro de la federación. Esquivel nunca lo permitió. Entonces, tú ahí ves que, ok, Esquivel tiene un contexto distinto, pero nunca tomó esta decisión. Entonces, es complejo, porque ¿qué es lo que pasa? Que Esquivel él pensó que toda la vida iba a estar allí y que nunca nadie lo iba a sacar. Y en el momento que se veía más insacable, se lo llevó el FBI. Entonces, porque la vida te da sorpresa. Y para mí eso fue una mañana muy sorprendente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Rafael? Rafael Esquivel era una persona que manejaba muy mal y administraba muy mal la federación. Él no es una persona preparada, pero Rafael Esquivel balanceaba sus decisiones. Era un tipo que era balanceado. Mano derecha, mano izquierda. Entonces él hoy te pegaba y mañana te ayudaba. Entonces hoy ganaba el Caracas, X cuestión. Y mañana ganaba Monaga. Y mañana ganaba el Deportivo Táchira. Y él hacía que poco a poco balanceaba las cuestiones. Él era un balance, no todo era pegar. Sí tuvo muchos errores, muchas equivocaciones, y en ese balance sacrificaba normas por balancear sus costos políticos con diferentes personas. Laureano, por el contrario, es un líder impuesto directamente. Un líder que es, yo soy el que soy porque el gobierno me apoya a mí. Claro. Es muy dictatorial.
no solo eso, sino que además es un líder que le da el fastidio hacer el trabajo político, le da el fastidio pasar la mano a la gente, conversar con la gente, convencer. Es decir, él se fue por el camino fácil. Soy es yo y se acabó. No hay discusión. Si no votas conmigo, estás contra todo el gobierno, contra todo el mundo, etcétera, etcétera. Y esa es su forma de gerenciar y ahí abandonó millones de asociaciones y millones de personas que estaban con él. Los abandonó completamente porque no le gustaba ese trabajo político. Lo de él era hablar, hablar, imponerse y mandar. El nuevo presidente encargado de la federación es un tipo que tiene solo mano derecha. Solo mano derecha, no balancea en nada. Te pego y 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 te pego hasta que me canse. ¿Y dónde está la mano zurda? Y eso lo ha llevado a enemistarse con todo el mundo. Entonces, Laureano se enemistó con todo el mundo por no conversar, por no ser una persona abierta, y este se enemistó con todo el mundo por siempre querer ganar y siempre querer tenerlo todo. Entonces tú lo ves enemistado con clubes, con asociaciones, con la Conmebol, con el gobierno. No es casualidad que todo el mundo lo esté atacando. No es algo que tú dices... Y ahora es el niño wow, Jesús, ahora es el niño Jesús. Sí, después dice que él no manejó nada, que él nunca manejó finanzas y todo eso. Y fue el tesorero de la federación durante mucho tiempo. Él tiene unos informes de auditoría de la comisión de auditoría de una comisión de auditoría que le levantó donde se sacaron y fueron públicos. Eso está en reportes que hizo la periodista Umar Sá, donde dice que él se pagaba dinero, que en los cambios había problemas, que le pagaba computadoras a empresas que no existían, que le compraba con el dinero de la federación pasajes a sus miembros familiares. Y todo eso es público, no estoy inventando nada. Todo eso está, lo dijo esta periodista y lo demostró y puso sus pruebas, que después otro periodista por ahí lo han sacado sin dar mucho crédito. Y eso ocurrió hace mucho tiempo. Entonces ahí tú empiezas a ver que hay un mal liderazgo y los tres fueron malos liderazgos. El ministro del deporte, que es el único liderazgo del que no hablé, primero no es alguien que viene del fútbol y segundo es una persona que también se impone generalmente, es una persona que busca imponerse y que por eso vemos lo que tú me comentas de tenis, por eso vemos lo que ha intentado hacer en boxeo, lo que se ha intentado hacer en otras federaciones y eso está mal. No puedes imponer, tú no puedes obligar a que la gente te quiera. Te lo tienes que ganar, mal o bien. Vayas a hacer las cosas mal como las hizo Esquivel, mal o bien es eso. Entonces, cuando tú mides la vara y tú mides la cuestión, obviamente, para empezar, en 2015 no teníamos la crisis que tenemos hoy. En 2015 no se había pasado muchísimas cosas que tenemos hoy. Evaluar a Esquivel bajo ese parámetro es mucho más sencillo que evaluar estos otros. Pero por eso es que yo te traigo las características de los demás líderes para que tú digas y veas, bueno, es que Esquivel era un mejor líder que estos porque balanceaba. Y es ahí, por eso es que tú votas por eso, porque eso es que había menos problemas y ese todas las cosas. Los demás no. Es que Esquivel otra cosa para añadir es que Esquivel era un tipo pesado con Conmebol. A pesar de que no nos ayudaban con las decisiones, porque bastante que sufrimos en eliminatorias con los árbitros, en Copa Libertadores pero era pesado en Conmebol. Entre los dirigentes, el tipo era un pesado. Y sí, Laureano también. Pero Esquivel velaba más por el bolsillo que por defender al club venezolano. No, en eso estamos claros, pero la verdad es que todos sabemos que el sueño de Esquivel era llegar en algún momento a ser presidente de la Conmebol. Y la verdad es que no estaba tan lejos tampoco. Lo que dice Kevin es muy cierto. Es uno de los zorros más viejos de toda la confederación. ¿Cuántos años tenía Esquivel? 30 años en la federación. Él y Grondona, imagínate. Sí, 29 años duró, exactamente. Claro. Y la verdad es que Esquivel, él tenía el concepto del desordenado. Yo tengo mi desorden y yo sé cómo manejo mi desorden. Tengo 30 años manejando mi desorden, ¿entiendes? Entonces no me toques nada de lo que está ahí. No, y yo te la pongo... Cuando se lo tocaron... Yo te la pongo más fácil. Yo no sé si sin Esquivel hubiésemos organizado una Copa América en Venezuela. Así de sencillo. Pero es que era otra realidad igual. No, pero el tipo hizo peso al menos, para que al menos se jugara una Copa. Sí, pero tenías el respaldo de Chávez en ese momento. El país estaba pasando por un momento muy distinto al de hoy. Había más dinero, bonanza petrolera. Pero aquí no hablamos de plata, Adrián. Aquí no hablamos de plata. Sí, pero no, ¿cómo que no? Capacidades organizativas. Bueno, ese tema es de otro debate, pero hablamos tema de plata sin duda. Claro, evidentemente es algo que no es desdeñable, pero aquí estamos hablando de las capacidades dirigenciales de cada uno. Claro, sí, pero a lo que voy, que esa Copa América 2007
era porque Chávez también le dijo, mira, te tengo toda esta plata para construir todos estos estadios, para remodelar todos estos estadios, lánzate de cabeza y propone a Venezuela como sede. A eso es lo que voy. Yo no sé si Bernardinelli lo hubiera hecho. No, evidentemente no. Evidentemente no, pero bueno, eso ya es otro debate y nos fuimos por las ramas. Antonio, gracias como siempre por darnos acá una clase de derecho corta. No, mentira. Gracias como siempre por tu disposición de aclararnos un poco desde lo legal, cómo estamos ahora y dónde estamos parados con este tema de la liga, de la federación. Y al igual que tú, bueno, queremos que el fútbol venezolano regrese y que todo se decida dentro de la cancha en cuanto a temas de cupos para torneos internacionales, porque sabemos que es una plata bastante buena que ingresan los equipos por eso y estaríamos mal si de verdad no se lleva a cabo el torneo y no se define todo dentro del terreno de juego. Y nada, gracias por acá, por pasarte de nuevo por parte de podcast. Y les recuerdo que Antonio tiene su propio programa, su propio canal de YouTube también, que se llama Detrás del Deporte, así que en la descripción van a encontrar el link con los últimos capítulos que ha tenido. Sé que estuviste hablando de ticketing con Daniel Prat, ¿no, Antonio? En una de las últimas episodios, digamos, programas que subiste. Sí, tenemos dos tipos de episodios. El backstage, donde contamos la historia de estos dirigentes exitosos venezolanos y de otros países. Y tenemos el Detrás del Deporte normal, donde conversamos temas que pasan detrás del deporte. Yo les voy a recomendar uno, está el de ticketing de Prat, está muy bueno. Y yo voy a recomendarles otro que me gustó mucho, que es, además me sentí como el propio niñito, que es el que hicimos sobre esta serie de Michael Jordan, The Last Dance, con Gustavo Arellano, que es el gerente de desarrollo comercial de la FIBA, de la Federación Internacional de Baloncesto. Y yo creo que tanto Diego Salas como yo, como él, y bueno, disculpen, el burro va de último, pero entre los tres estábamos súper niñitos hablando y que sí, es que Jordan era increíble. Y mira esto. Yo voy a salir corriendo de él. Fue increíble. Eso fue buenísimo. Yo lo disfruté mucho. Está en su canal, reitero, Detrás del Deporte se llama. Síganos en las redes sociales. Igual, de nuevo, acá en la descripción van a estar puestas. Y nada, Antonio, mil gracias por estar acá en Bar TV. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Abrazo. Muchas gracias, Antonio. Siempre agradecido. Saludos a Axel, a Jerry. Y recuerden seguirnos por las redes sociales, Bar TV-podcast. Se suscriben al canal, activan la campanita, nos siguen en Twitter, Instagram, bla, bla, bla. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, así que no me rompan la... Y se suscriben y nos vemos en el próximo episodio de Bar TV. Chao. Cámbialo ya. Simplifica tu mundo.